Bien amigos, como lo ofrecido es deuda, aquí traemos nuestro Jabulani. Iniciamos con dos triángulos como shapes de radio 20 y 30 centímetros consecutivamente y disponemos como observamos en pantalla. Estamos tratando de construir un shape genérico y básico para construir el Jabulani. Transformamos en un editable spline y vamos a hacer un attach del otro shape. Procedemos a hacer el attach y tenemos ya un solo shapes al cual vamos a aplicar una operación booleana para extraer el exceso. Este es nuestro shape básico para la construcción del Jabulani. ¿Por qué es nuestro shape básico? Simplemente porque nosotros hemos estudiado ya con anterioridad las formas del balón y vemos que este es un shape de base. Bien, al convertir en editable poly este shape, observen ustedes, tenemos ya nuestro objeto, nuestro mesh, y vamos a trazar unas aristas a fin de poder reducir un poco, aumentar el número de polígonos para posteriores operaciones de división. Utilizamos los snaps, ¿no?, perpendicular y midpoint, precisamente para hacer hacia los centros de cada segmento. Procedemos de esta manera y tenemos aquí ya con divisiones. Vamos a remover un exceso también de edge que no nos va a servir en el proceso de construcción de nuestro Jabulani. Para ello vamos a eliminar estos excesos de edge. Procedemos a ello. Seleccionamos el objeto y marcamos las edges que tenemos en exceso. Esto hay que hacerlo con remove para no alterar nuestro shape, ¿no?, o nuestro elemento base o nuestro objeto base. Observen ustedes, aquí ya tenemos, incluso observen, quitamos estos puntos que son redundantes con remove. Igual todo este tipo de operaciones de quitar edge y vértices con remove. Bien, vamos a reubicar el centro del objeto hacia uno de los bordes para fines de construcción fácil y rápida del resto de elementos del Jabulani. Asimismo utilizamos los snaps midpoint y vertical para tener precisión. Vamos a clonar en vertical este momento utilizando el mirror, ¿no?, como copias. Observen ustedes, tenemos ya la primera copia, ¿no?, exactamente dispuesta de acuerdo a nuestra necesidad. Utilizamos copias. Verificamos que sean copias. Hacemos un giro de 120 grados a este elemento, a este objeto, y lo reposicionamos tal como vemos en la imagen. Hacemos un nuevo copy y vamos a hacer exactamente un giro para ubicar el eje de coordenadas apegado al elemento principal o central que tenemos en este momento. Y tenemos con precisión esas junturas. Y si vemos en perspectiva, tenemos los elementos dispuestos de esta forma.
Utilizando las coordenadas locales, vamos a hacer un giro en el eje X de menos 109.5 grados. Hacia abajo ven el giro. Eso hacemos con los tres elementos, ¿no? Este giro de menos 109.5 grados se ha logrado haciendo aproximaciones sucesivas a fin de que nosotros podamos tener los objetos girados y casi juntos, como vamos a observar más adelante. Tenemos ya girados, y si ustedes observan, esta es una forma de preliminar de nuestro balón. Y observen ustedes, aquí las junturas no son exactas, ¿verdad? Pero eso solucionaremos más adelante al fundir estas aristas con los puntos. Hacemos un attach de los distintos objetos que se vuelven en elementos en un solo objeto, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí, por ejemplo, tenemos en esta arista, observen ustedes, tenemos dos vértices seleccionados, ¿verdad? Entonces eso vamos a tener que solucionar con un weld. Para ello seleccionamos todos los puntos. Tenemos, observen ustedes, 40 vértices. Si hacemos un weld, tenemos una reducción de estos vértices, prácticamente son 28. Seleccionamos todos los polígonos a fin de mejorar el smoothing, ¿no? Y vamos a hacer un borrado del smoothing, y tenemos, fíjense, todas los elementos coplanares y fundidos sus aristas, ¿no? Nuestro siguiente paso es trabajar con los bordes para empezar a crear lo que se denomina líneas de tensión, ¿verdad? Porque el Jabulani va a necesitar en sus uniones tener líneas de tensión para que las curvaturas no sean demasiado pronunciadas. Esta es nuestra primera línea de tensión, y utilizamos el comando chamfer, ¿no? Y ubicamos en una distancia aproximadamente como la que observan ustedes. Aceptamos y tenemos las primeras líneas de tensión. Seleccionamos los bordes, los 4 bordes que tenemos, y vamos a aplicar cap para cerrar nuestro objeto, ¿verdad? Utilizamos ahora los polígonos, y vamos a subdividir estos polígonos, ¿no? Utilizamos el comando inset, y luego colapsamos, y tenemos ya subdividido nuestro objeto, nuestros polígonos. Observen ustedes, tenemos ya subdividido. El siguiente paso podríamos nosotros aplicar es verificar esto, o simplemente vamos a aplicarle primero un mesh smooth, y observen ustedes que empieza a asomarse los primeros, este triángulo arredondeado característico del Jabulani. Si aplicamos el modificador Spherify, vamos a ver que ya se nos forma nuestra primera esfera, ya con toques del Jabulani. Transformamos en editable poly y vemos mucho más definido todavía nuestro objeto. Centramos las coordenadas y tenemos aquí, observen ustedes, los primeros rasgos de nuestro Jabulani. El siguiente paso es un poco separar los elementos que componen este balón, trabajar con los elementos, y para ello vamos a seleccionar por edges estos triángulos arredondeados característicos del Jabulani, utilizando las edges. Podríamos decir que a este nivel podemos empezar a separar, y para ello utilizamos el comando edge con loop. Primero seleccionamos todas las edges que queremos seleccionar, para luego aplicar este comando loop. Procedemos a ello.
aplicamos, observen ustedes el loop, ya tenemos seleccionado, y vamos ahora a hacerlo en la parte inferior con loop. Y para poder separar, vamos a utilizar este comando que es split, ¿no? El split sirve precisamente para separar. Observen ustedes, aquí tenemos los elementos separados, ¿no? Y tenemos precisamente los primeros elementos del Jabulani ya separados. Y hacemos un detach para convertir en un objeto independiente. El objeto que nos queda, vamos a cambiarle de color para una mejor distinción. Vamos a aislarlo y vamos a trabajar en cambio separando sus distintos elementos. Observen ustedes que aquí está un solo elemento, esta parte. Entonces debemos separarlo precisamente para trabajar independientemente estos elementos, ¿no? Utilizamos para ello igual las edges y loop, y luego aplicaremos split para poder separar estos elementos, y tendríamos prácticamente todo el balón separado en sus elementos básicos. Miren ustedes cómo aplicando split hemos ya separado los elementos, ¿no? Ahora vamos a seguir trabajando con esta parte del balón y vamos a darle profundidad con el modificador Shell. Le vamos a dar una profundidad de 0.8 centímetros, ¿verdad? Y en inner amount, no con outer amount, sino con inner amount. Y nuevamente vamos a colapsar y le vamos a transformar en un editable poly. Vamos a eliminar partes de lo que no necesitamos. Utilizamos para ello selección por ángulo, que se facilita seleccionar la parte interna, que es un exceso que no nos sirve para fines de nuestro modelado y más bien nos genera demasiada cantidad de polígonos innecesarios. Borramos de eso y vamos a este momento a trabajar con los bordes para crear tensión hacia los bordes de cada uno de estos elementos. Observen ustedes, tomamos para un elemento y para el otro y aplicamos ring en estos bordes, podríamos decir en estos bordes internos, ¿verdad? Aplicamos la selección de estas edges y aplicamos ring y tenemos seleccionado, observen ustedes, estas partes de edges. Hacemos lo mismo para el resto de junturas. Así vamos a poder tener tensiones que nos ayudan a que el balón nos salga lo más exacto posible y no sean demasiado pronunciadas estas aristas el momento en que nosotros aplicamos Meshes Mode, ¿no? Que de hecho tenemos que aplicar más adelante. Y estas son líneas de tensión, recuerden ustedes, líneas de tensión. Miren, podemos añadir cualquier cantidad de líneas de tensión, pero nosotros vamos a trabajar con una sola y la llevamos hasta un punto en las cuales consideremos que es conveniente generar en ese tramo las líneas de tensión. Miren, ya tenemos generadas líneas de tensión en las junturas. Ahora vamos a ver estas partes exteriores, seleccionando también estas edges y aplicando ring más a cada uno de estos elementos del balón, ¿no? Tenemos esta parte que aplicamos, verificamos el resto de partes del balón que necesitan. Utilizamos Ignore Backfacing para no seleccionar lo que no queremos y aplicamos Ring, verificamos que todo esté seleccionado
Como ustedes observan, deben tener ya un dominio de la técnica de modelado poligonal, ¿no? Tenemos ya seleccionado y vamos a aplicar el comando connect. Aplicamos el comando connect. Llevamos, fíjense, de tal manera que se nos forma una línea más o menos a la misma distancia que hicimos en las junturas, y tenemos ya líneas de tensión para los bordes. Hacemos también en la parte de profundidad este trabajo en todos los elementos del balón. Verificamos que todo esté seleccionado. Vamos aplicando ring. Vemos que todo está seleccionado, todas estas aristas de profundidad, y vamos a aplicar el comando connect a una distancia similar a la que hemos hecho, ¿no? Miren, ahí creamos estas líneas de tensión y tenemos nosotros ya el balón con todas sus líneas de tensión. Al aplicar Meshes Mod, observen ustedes cómo tenemos este balón. Tenemos junturas bastante interesantes. Y si vemos el otro elemento, también vamos a hacer un tratamiento similar. Aplicamos Shell. Vamos a convertir en un editable poly. Seleccionamos por ángulos y eliminamos las partes internas para liberar memoria del computador, una, y dos, para que el objeto final no nos salga demasiado pesado. Tenemos que trazar líneas más o menos similares a las que hemos construido para el otros elementos del balón, es decir, líneas de tensión, ¿no? Y hacia los bordes podemos observar que tenemos que hacer unas distancias similares. Hacemos un ring y tenemos todo seleccionado, y vamos a aplicar connect a una distancia similar a los elementos ya antes hecho en la otra parte del balón. Vamos a llevarle un poquito hacia afuera. Con connect, observen ustedes, llevamos un poquito hacia afuera y tenemos una distancia similar a lo que habíamos construido anteriormente. Aceptamos y tenemos ya hacia los bordes este trabajo hecho. Vamos a hacer ahora en la profundidad. Seleccionamos los bordes internos, perdón, las edges, las aristas internas, y damos el ring para poder aplicar connect. Aplicamos connect y llevamos hacia arriba a una distancia similar a las aristas creadas arriba. Tenemos hecho esto ya, y podemos ahora sí aplicar el modificador Meshes Mod
con doble iteración, ¿no? Observen ustedes, tenemos ya prácticamente listo nuestro Jabulani. Observen, podríamos decir que esto ya es nuestro balón, pero si ustedes observan, tenemos una separación en estas zonas muy pronunciadas, lo cual no ayuda en la estética del balón. Por lo tanto, vamos a tener que corregir esas líneas de tensión en esos puntos de unión, sobre todo en estos triángulos redondeados, que es donde las líneas de tensión son más flojas. Aislamos esta parte y vamos a proceder a trabajar en esos puntos para mejorar la tensión ahí y hacer más preciso nuestro balón. Procedemos seleccionando estas partes que son las críticas, diríamos, que nos están generando un pronunciamiento un poco grande, y aplicamos aquí chamfer. Vamos a aplicar un valor, digamos que inicialmente 1.2, y vamos a comparar con la otra parte del elemento, ¿no? Vamos a ver acá. Trabajamos con Edge y vamos a hacer un acercamiento y observen ustedes que las líneas que estamos creando con chamfer podemos abrirlas un poquito más. Vamos a poner el 0.21 y prácticamente diríamos que ahí estaríamos trabajando mejor. Aceptamos y se queda generado ya. Observen ustedes los puntos. Aquí vemos unos dos puntos que hay un punto que va a ser redundante y va a generar más bien distorsión en el momento de aplicar Mesh Mode. Miren ustedes, tenemos esta. Cambiemos de color para una mejor distinción. Observen ustedes, aquí tenemos ya, hemos trabajado, pero este punto prácticamente junto a este otro nos va a provocar una distorsión al momento de aplicar Mesh Mode. Tal vez este momento no se puede observar perfectamente, pero sí el momento de aplicar texturas se va a ver una protuberancia en esa parte hacia adentro, una parte media cóncava. Aplicamos Target Well, perdón, aplicamos Target Well en estos puntos y eliminamos ese problema. Esto vamos a hacer a todas las junturas. Observen ustedes, aquí tenemos ya mejor trabajada estas uniones. Miren la diferencia entre estas junturas y las de acá. Tenemos que esta parte está mucho mejor trabajada. Vamos a corregir esto, obviamente trabajando en todas estas partes, en estas junturas, en el elemento, los elementos de los triángulos redondeados. Desactivamos el Mesh Mode y procedemos a trabajar. Esta parte es un poquito
diríamos que engorrosa, pero necesaria. Bien, mientras trabajamos en esto, debo indicarles que siempre antes de lanzarse al modelado de un objeto, como es este Jabulani, por ejemplo, debemos tener muy bien estudiado el balón, ¿no? En cada uno de sus componentes, en cada una de sus texturas, cada uno de los elementos que conforman el balón, y eso nos va a permitir armar una estrategia de construcción. Hemos armado esta estrategia de construcción precisamente porque el Jabulani se compone de estos elementos y sobre estos elementos hemos creado un elemento base sobre el cual empezar a trabajar. Es decir, hay que elaborarse un plan de trabajo, una estrategia de trabajo, ¿no? Y hacer varias pruebas, varios intentos, hasta que nosotros vayamos consiguiendo precisamente el objetivo, que es crear, por ejemplo, en este caso el balón. Un buen ejercicio también es revisar en, en otros en otros tutoriales que tengo puesto en YouTube de la construcción también del balón e incluso de la texturización. Sin embargo, es importante que nosotros armemos, como les vuelvo a indicar, una estrategia precisa para el armado de cualquier objeto, en este caso el balón, y poder obtener buenos resultados. Vamos terminando estas partes, aplicamos Target Well, nos sirven a todos los elementos que vamos creando. Tal vez, pues si por ahí se me fue algún pequeño error, creo que no afecta a la construcción misma del método de construcción, ¿no? Siguiendo este método de construcción, obtenemos siempre nuestro Jabulani. Podríamos indicarles también que el texturizado del Jabulani depende mucho de esta parte final prácticamente, ¿no? Donde nosotros podríamos aplicar el Unwarp WW para texturizar el balón y podríamos aplicar prácticamente en esta etapa antes de dar el Mesh Mod final, ¿no? Es decir, justamente en esta etapa que está antes del Mesh Mod, pero como un solo objeto. Tendríamos que unificar las dos partes que tenemos y aplicar el Unwrap WMap, ¿no? Tal vez eso más adelante les haga un tutorial para el texturizado, pero básicamente lo más complicado acá es la generación del objeto. Bien, vamos terminando ya esta parte. Y prácticamente tenemos acabado nuestro Jabulani. Observen ustedes, tenemos ya un Jabulani prácticamente perfecto, exacto, ¿no es cierto? En todos sus elementos, en todas sus partes. Nos resta simplemente aplicar su textura, ¿no? El modificador que les indiqué, pero antes de Mesh Mod. Podemos renderizar y ahí vemos un Jabulani perfecto. No se olviden de comentar. Y hasta pronto.